El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanas. Para hoy tenemos tus reacciones te definen. La mujer sabia no sueña con lo que pudo haber sido, no se considera un regalo de Dios para los hombres, por tanto está gozosa y contenta con sus circunstancias actuales. Para cuando te casaste ya tenías ciertas convicciones básicas, podías distinguir entre lo bueno y lo malo, y hacías lo que considerabas correcto y nadie te podría persuadir de lo contrario. Pero ahora descubres que tú y tus convicciones son puestas en duda por alguien que quizá no comparta tus normas establecidas y tu cosmovisión. Él pudiera ser más liberal que tú, más permisivo, o pudiera ser más estricto y legalista. La presencia de hijos pues complican aún más la situación. Tú quieres sobre todas las cosas hacer lo que le conviene a ellos, pero te has sometido a la autoridad de otro. La vida no va como tú te lo habías planeado y no puedes actuar ni reaccionar como habías querido. Te encuentras presionada hasta los límites de tu paciencia y luego reaccionas con ira insubordinada y egoísta. ¿Qué son las reacciones? Son acciones premeditadas que brotan de nuestras mejores motivaciones. ¿Son cuidadosamente planeadas, pensadas y pesadas? Son respuestas emocionales que se desatan como caballos no domados cuando nos sentimos heridas, lastimadas, engañadas o incomprendidas. Suelen ser contenciosas, o sea, que forman un problema. Confrontativas. Tú sí puedes hacerlo y yo no. Vengativas. Espera un momentico. Cuando llegues a ver, pues ve y haz tu comida, a ver qué tan fácil es. Y en ocasiones punitivas. Eso te pasó porque hiciste eso, o sea, castigadoras. Tus reacciones te desatan de tus inhibiciones sociales y manifiesta lo que realmente eres por dentro y lo que realmente crees en lo más íntimo de tu ser. Perdemos nuestra fachada. Cuidadosamente la hemos conservado cuando somos presionadas más allá de nuestro pensamiento calculado. Entonces se manifiesta quiénes somos en realidad. ¿Puedes controlar tus reacciones futuras? Considerablemente si cambias tu manera de pensar antes de que sea presionada a responder. Tu manera de pensar todos los días determina tu manera de sentir y determina tu manera de reaccionar en situaciones de estrés. Los investigadores han encontrado que una persona tiene en promedio más de 40.000 pensamientos cada día. El corazón está lleno de pensamientos y es de esta reserva de pensamientos que la boca habla de elogio o de amargura. Cuando se aplica la presión y se rompe la presa de las reservaciones, no puede controlar lo que dices, porque hablarás de la abundancia de tu corazón, o sea, de los 40.000 pensamientos que tuviste ese día y todos los días anteriores. Y si siempre estás pensando lo mismo de lo que hace o no deja de hacer tu marido, pues imagínate, tiene una acumulación catastrófica de pensamientos. Nos dice la palabra de Dios, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla a la boca. Eso lo encontramos en Lucas 6:45. Si tú, como esposa, vas a cambiar la manera en que has estado hablando, no es asunto de fuerza de voluntad. Yo puedo, yo sí puedo, voy a pensar diferente. No es fuerza de voluntad, es asunto de fuerza de mentalidad. O sea, cambiemos nuestra manera de pensar, de lo que estamos pensando, de lo que pensamos acerca de tales cosas, de mi esposo, de mis hijos. Nos dice la palabra de Dios, porque ¿cuál es su pensamiento? Es su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Entonces, ¿qué debemos hacer con esos pensamientos? Dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Esto que estoy pensando, si es bueno, si está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿estoy pensando bien o estoy pensando mal? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. Como dice Pablo, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Serás transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Necesitamos ser renovadas de acá. Romanos 12:2. Por la fuerza de tu voluntad para controlar tu lengua. Dios te dice cómo debes pensar en relación con tu papel de esposa y ayuda idónea. Si le crees, pensarás de manera diferente. Si yo
estuviera en una sala de entrega de equipaje de un aeropuerto esperando mi maleta roja y viera que un joven la arrebata y corre, me sentiría muy molesta, hasta que descubriera que mi marido lo ha enviado a llevarla por mí. Cuando cambia mi pensamiento, también cambia mi sentimiento. Acordémonos de la dama que estaba casada con el contador, que ahora está convertido en ganadero. Imaginémosla sentada en su casa, enojada porque su marido no había llegado a tiempo. Cuando finalmente llegó, fue directamente al granero para atender a sus vacas. Ella no pudo contener su lengua, no podía evitar lo que sentía, porque había pasado todo el día, toda la semana, el mes anterior, hace un año, hace 2 años, los últimos 3 años, pensando en lo desdichada de su situación debido a las circunstancias que su marido le había acarreado. Ella sentía que era su maleta roja la que había sido robada. Él no tiene derecho, pensaba ella vez tras vez. Esto no es lo que acordamos cuando nos casamos. Se repetía para sí misma muchas veces al día. Él debe entrar a comer la cena que ya se le había enfriado de estar esperando, no salir a ordeñar esas vacas. Había pensado repitiendo en su interior durante estas últimas 3 horas, cuando era obvio que iba a llegar tarde. Estaba almacenando en su corazón una abundancia de pensamientos egoístas. Sus acciones y reacciones se convirtieron en esclavos de sus pensamientos mal dirigidos. ¿Qué podía haber hecho esta dama para cambiar sus pensamientos? Podía haber aprendido algo que no sabía, no solo por el consejo que estamos dando, sino también por medio de la palabra de Dios. Ella no había sido creada para escoger la vocación de su marido, ni para escoger el estilo de vida de él, ni siquiera el de ella. Fue creado por Dios para ser ayuda idónea para su marido. En este caso, en el caso de ella, eso significaba convertirse en una mujer de campo, ayudante de un ganadero de granja lechera. No es necesario que le gusten las vacas, pero fue creada para ayudarle a un hombre al que sí le gustan las vacas. Imagina cuán diferente sería si al llegar él 3 horas tarde, ella pensara en lo bendecida que era de tener un hombre que viniera a casa a las 8 de la noche con un salario y de tener amor, seguridad, un padre para sus hijos, una cama caliente toda la noche y la esperanza de un brillante futuro, con más vacas, mejor equipo de ordeña y con un poco de suerte, un aumento en los precios de la leche. Qué emocionante sería la vida, qué emocionante y nuevo sería cada día una aventura allá en el campo, en lugar de estar estancada como todos los demás aburridos en el pueblo. Un sinfín de mujeres están sentadas en casas solas a las 8 de la noche, temiendo que su exmarido pudiera forzar la chapa otra vez y preguntándose a dónde se irá a cambiar ella y los niños el siguiente mes cuando la echen de su departamento. Ella y muchas más estarían encantadas de encontrarse en la cocina de esta mujer, esperando tranquilamente que llegue tarde a sonar ese marido hogareño, solo para que salga a atender sus vacas. Cuando finalmente entrara a la casa, su cena estaría caliente y más cálida serían las sonrisas y los abrazos con la expectativa de una cama aún más cálida. Tú eres lo que piensas y Dios te dice cómo debes pensar. Piensa la verdad. Esto no es el poder del pensamiento positivo, esto es el poder de la verdad como Dios lo define. Tú has sido creada para hacer ayuda de tu marido, no su conciencia, no su directora vocacional y de ninguna manera su crítica. Cuando desarrollas con tu marido una relación de confrontación, lo haces con base en la premisa de que tú tenías la razón y él estaba equivocado. También estás suponiendo que es tu deber resistir, confrontar y retarlo, al pensar que él estaba equivocado y tú tienes la razón. Te declaras más sabia que él, más espiritual, más abnegada y con mayor discernimiento, etc. Todo esto equivale a la obvia conclusión de que tú has asumido el papel de liderazgo, maestra y también de juez. Esto es pecaminoso y también odioso y ofende.
Ninguna mujer jamás tendrá paz ni gozo mientras su mente no esté llena de buena voluntad para con su marido y ella esté comprometida a llegar a ser una buena ayuda idónea para él. Gran parte de tu vida es una reacción contra ofensas reales o imaginarias. ¿Realmente eres tan sabia como tú crees que eres? Recordemos, ¿qué hemos aprendido? Es el tiempo para reflexionar. Hemos aprendido que por naturaleza hemos sido creadas para ser ayuda para nuestros maridos. Hemos aprendido que una ayuda idónea es la persona que ayuda a su marido en cualquier y en todos los proyectos de su vida. También hemos aprendido que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que el corazón alegre es de gran utilidad para llegar a ser una piadosa ayuda idónea. Una sonrisa mantiene la mirada de nuestros maridos puesta sobre nosotros. Nuestro deseo es llegar a ser una alegre compañera de juego de nuestro marido y ser coheredero con él en la gracia de la vida. Todas nosotras hemos decidido que no queremos llegar a ser viejas, fanáticas, religiosas, locas que creen que están obedeciendo a Dios mientras hacemos lo contrario en casa o hacemos caso omiso de su palabra. Hemos aprendido que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y temblamos de pensar que pudiéramos haber terminado por ser como algunas de estas viejas que fueron reprobadas, que conocemos que no honran a sus maridos. Hemos aprendido que la sabiduría es un regalo que Dios promete a todo el que se lo pida. Mediante la sabiduría hemos descubierto que el marido de cada una está hecho a la imagen de Dios, ya sea un señor dominante, visionario o un señor estable, o alguna combinación de los tres con un tipo dominado. Sabemos que como ayuda idóneas, nuestra tarea es estar siempre buscando maneras de satisfacer mejor las necesidades y los deseos de nuestro marido. Rasgos de una buena ayuda idónea. Le pide a Dios sabiduría. Aprende a entender y a apreciar a su marido por lo que es y aprende a ser flexible. Tratemos con Dios en serio. Ahora que has reflexionado más sobre tu papel como ayuda idónea, es tiempo de regresar y agregar a las cosas que podrías estar haciendo para dejar a tu marido en el papel que Dios lo puso a hacer a él, de líder. Y mis hermanitas, para terminar, les quiero dejar con la frase. Tus reacciones definen lo que realmente eres por dentro y lo que realmente crees en lo más íntimo de tu ser. ¿Cómo reaccionas a las circunstancias que se viven día a día en tu hogar? ¿Son el fruto de esas reacciones de todos esos malos pensamientos? ¿O son reacciones buenas, de elogio, de sí podemos, de que podemos mejorar, de perdón, de que eso suele pasar? ¿Cómo son nuestras reacciones? Nos definen. Nuestras reacciones definen que somos hijas de Dios, coherederas de la gracia, ayudas idóneas, madres. El Señor Jesucristo les bendiga.